Para impartir la conferencia El dolor por la muerte de un hijo, nos hace el honor de exponer la licenciada Geraldine Lar Hernández. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México, tiene un diplomado en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, también tiene un taller sobre inteligencia emocional por Quantum, imparte cursos, talleres con temas de autoestima, duelo y resiliencia. Desde hace muchos años, y con gran orgullo les comento que es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. También fue directora general adjunta de estancias infantiles en el DIF y aparte da consulta privada. Yo le voy a ceder el micrófono y le agradezco a la licenciada Geraldine Lar por la impartición de esta conferencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes esta tarde. Antes que nada, quiero que nos tomemos un segundo para tomar una respiración profunda y agradecernos a nosotros por darnos la oportunidad de darnos y brindarnos este espacio, que nos puede ayudar a generar nuevas herramientas, a reflexionar. Los motivos por los que ustedes están atendiendo en esta conferencia pueden ser muy diversos. El obvio sería la pérdida de algún hijo, pero también puede ser de algún sobrino, de alguien allegado que queremos reconfortar de alguna manera y no sabemos cómo. Entonces, pues vamos a dar inicio a este tema en particular. Quisiera empezar reconociendo el valor de ser padres. Para ser padres se necesita valor. Es una de las cosas más importantes porque estamos dando vida a una personita que tarde o temprano pues va a tener sus propias decisiones, va a ser un ser independiente, alguien que aunque lo guiemos, lo eduquemos, pues va a tener su propia vida y pues así lo damos a la vida. Y entonces para eso se necesita mucho valor, ¿no? Para poder ir acompañando a alguien en ese camino. También se tiene que tener mucha fe, ¿no? Fe en que todo va a salir bien, en que su vida va a ser buena, en que voy a poder estar con él. Amor, sobre todo, ¿no? El amor es un ingrediente fundamental siempre en la vida y el amor con que se le espera todo lo que ponemos, ¿no? En esta personita. Y los sueños que se van a ir plasmando en esta vida, lo que vamos queriendo para ellos. Entonces hay muchos, bueno, estos son uno de los 4 ingredientes que yo considero son esenciales cuando uno decide ser padre, ¿no? Ahora que me dijeron que tengo que hablar más pausado aquí y ahí no está avanzando. Gracias. Es muy importante para entender, antes que nada, o sea, quiero decirles, cuando dicen es que tú no entiendes el dolor de perder a un hijo, no, claro que no lo entiendo, trato de ser empática, lo entiendo, no lo he vivido, trato de ser muy empática y muy amorosa y tratar desde fuera, ayudar a acompañar en este duelo que es terrible, ¿no? Simplemente veámoslo de esta manera, ni siquiera en el vocabulario tenemos una palabra que defina la pérdida de un hijo, así como podría ser la pérdida de un padre, una madre, te vuelves huérfano, si pierdes a tu pareja, pues eres viuda o viuda. Pero cuando pierdes un hijo, no hay palabras para eso. Es antinatural. Y entonces, pues claro, todo nuestro mundo se colapsa, porque es antinatura, no tenemos ni siquiera una palabra que pueda definir ese dolor. Entonces, para entender todo esto, todo este dolor que están experimentando, que se experimenta y que he podido ver a través de diferentes acompañamientos que he tenido
con personas que han transitado por este difícil duelo, una de las cosas más importantes que yo siempre les pregunto es, ¿qué depositamos en un hijo? Y aquí les pido que se tomen 2 segundos de reflexión y piensen, ¿qué depositan en un hijo? Más allá del amor, de los valores, del tiempo, ¿qué va más? O sea, deposito sueños, expectativas, esperanzas, ¿no? El verme trascender. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando perdemos a una hija o a un hijo, todo esto que depositamos en él también lo perdemos junto con él. Estamos experimentando diferentes duelos que empiezan por uno y van desencadenando duelos secundarios. ¿Qué pasa con todo esto que depositamos? ¿A dónde se va? ¿Qué va a pasar? Y te empiezas a preguntar, ¿no? Una persona una vez me decía, es que yo me imaginaba la boda de mi hija y cuando la pidieran y los nietos, o sea, ella ya tenía todo este sueño que solo iba a ser factible sí y solo si su hija lo cumplía. Que lo pudo haber no cumplido porque tal vez no hubiera querido ese camino, pero cuando se presenta la muerte ya no hay manera ni siquiera de negociar estos sueños. Entonces es muy importante entender que todo lo que depositamos en esta personita es una pérdida que se va, a la cual también le vamos a tener que hacer frente y que vamos a tener que trabajar. Aquí me gusta volver a, muchos de ustedes tal vez ya estén familiarizados con las etapas del duelo, de qué pasa cuando estoy en duelo, pero me gustaría, para los que no las conocen o porque para los que es su primera acercamiento con el mundo de la tanatología, pues que las tengamos presentes porque esto nos da un poco de claridad en el momento en el que estamos pasando. La primera pues es la negación, el no creer lo que está pasando, no importa de qué manera haya sido el deceso del hijo, ¿no? Ya sea por una enfermedad, un accidente, suicidio. Esta fase de negación, voy a poner un ejemplo, mi hijo se enferma, llego al doctor, me dicen que es una enfermedad terminal y yo lo primero que digo es no es así, creo que este doctor es incompetente, creo que necesito una segunda opinión o una tercera o una cuarta, en lo que encuentro la fuerza para entender y aceptar lo que está pasando. Eso es lo que voy a tardar en transitar por esta fase, ¿no? Hasta que lo pueda aceptar. Pero mientras lo estoy negando porque no tengo las herramientas ni la fuerza para hacerle frente a esa noticia, ¿no? Si es en un accidente vas a decir, no es mi hijo, no era el carro, seguro no se subió, tal vez lo prestó. O sea, tratas de buscar diferentes explicaciones que te puedan ayudar a hacer frente a lo que está pasando. Es un mecanismo de defensa natural y que nuestra mente hace justo para tratar de darnos el tiempo necesario para entender lo que está pasando. Luego viene la fase de la ira. En este duelo en particular, a mí me ha tocado ver cómo esta fase dura mucho y es muy intensa. Estás muy enojado. Estás enojado, estás enojada, no te lo mereces, no se lo merece tu hijo, estás enojada con el mundo, estás enojada contigo. Puede entrar ahí
un momento en que culpes a todo mundo y te culpes a ti misma, ¿no? Y digas, tal vez, si yo hubiera hecho esto diferente, si hubiera ido antes, si no lo hubiera dejado ir, si hubiera estado más atenta, si no lo hubiera dejado ir con esa persona, esto no hubiera pasado. Y entonces estás muy enojada, quieres gritar, descargas tu enojo con todos, contigo. Y luego viene esta parte de negociación. Si vuelvo al ejemplo de la enfermedad, ya que me enojé, ya que dije, mi hijo no se lo merece, es un gran muchacho, era deportista, porque se va a enfermar, no es justo, habiendo gente tan mala, todo lo que se nos puede ocurrir, ¿no? Empiezo a negociar con el doctor tal vez, ¿no? Mire, yo le puedo conseguir mucho dinero si usted salva a mi hijo. O con la religión, ¿no? Sabes que voy a la iglesia o donde crea y me siento y trato de negociar y decir, si tú salvas a mi hijo, yo no voy a volver a hacer esto o te prometo que voy a hacer esto en su lugar. Trato de hacer algo al respecto. Luego viene la fase de la depresión, una profunda tristeza, donde lo que he visto repetidamente es un cansancio enorme por parte de los padres, ¿no? Ya no tenemos fuerza para seguir ni peleando, ni negociando, ni negando. Y tal vez ahí viene un momento que me quiero aislar, que estoy profundamente triste, que trato de mantenerme ajeno a las demás personas, siento que no me entienden, siento que no me puedo volver como a conectar de la manera que conectaba antes, siento que no están sintiendo el dolor que yo siento. Y luego, después de un tiempo, viene la aceptación. Y la aceptación conlleva volver a la vida, a mi vida diaria, cargando sí este dolor, pero sabiendo cómo vivir con él. Entonces, bueno, estas son las etapas del duelo que me parece muy importante que tengamos presentes porque luego cuando las hacemos conscientes podemos identificar en qué momento estamos. Y a veces ser conscientes las cosas nos pueden ayudar a lidiar con ellas de una mejor manera que de una manera cuando estás totalmente, que simplemente te está pasando y sientes y no tienes ninguna explicación de. Esto no va a evitar que lo sientas. Al contrario, yo te diría que todas las emociones que van a ir pasando durante el duelo, realmente las vivas, las dejes pasar, las sientes, las entiendas. ¿Son dolorosas? Claro que son dolorosas, pero eso va a ayudar a ir drenando. Llora todo lo que tengas que llorar, habla todo lo que tengas que hablar. Aquí les puse un poco las características de este duelo. Ahorita ya les hablé un poco de ellas, pero una de las características en las emociones es esta culpa, ¿no? Me culpo yo, culpo al de enfrente, culpo a mi pareja, culpo a todos los que hayan estado alrededor de mi hija o de mi hijo. Tengo un profundo enojo, una ira que parezco un huracán que ataco a todas, una tristeza profunda, desesperación, ¿no? Impotencia. Generalmente esta parte de la desesperación también viene como quiero entender por qué. Los padres que han perdido un hijo, he visto en repetidas ocasiones que les angustia mucho poder explicarse por qué, o sea, cómo pasó eso, cómo llegaron a eso, y buscan explicaciones de todas las maneras posibles, ¿no? Unos los buscan en la ciencia, otros los buscan en
la espiritualidad, otros tratan de entender, leyendo, de acercándose a grupos de apoyo. Están buscando una respuesta a un vacío que generó esa pérdida. Y a veces simplemente no hay respuesta. También este es algo que a veces hay que enfrentar. A veces no tenemos ni encontramos las respuestas que creemos que debemos encontrar, simplemente no existen. Eso nos puede generar mucha impotencia también y podemos llegar a este círculo de regresar a la culpa, al enojo, a la tristeza, el entender el por qué a mí, el por qué la gente que se fue. Nuestro sistema de creencias se va a ver totalmente pues devastados. Vamos a estar, yo diría que en crisis, ¿no? Una crisis vital, una crisis fuerte. Todo lo que creía de repente está en duda. Tal vez si yo era muy religioso, de repente me peleo con Dios, me peleo con la iglesia, me peleo con lo que yo crea, con el Padre. En todas las cosas que yo había creído, de repente se ponen a prueba. Y la vida me está poniendo en jaque y tengo que volver a reevaluar, volver a identificarme, pero de una manera diferente. Físicamente, pues vamos a tener trastornos tanto de sueño como de alimentación. Podemos sentir opresión en el pecho, angustia, mucha angustia, agotamiento, un cansancio excesivo, desinterés, pérdida total de líbido. A veces sentimos que la gente que está pasando y transitando por un dolor tan fuerte físicamente pareciera que se avejenta, ¿no? Y existen estos pensamientos recurrentes de explicaciones, tratar y repasar en nuestra cabeza lo sucedido, cómo sucedió, en dónde pude haber cambiado algo o qué hubiera pasado si lo hubiera hecho de otra manera. Tratamos todo el tiempo de tener estas explicaciones, de irnos al pasado, a revivir ese momento y a revivirlo, y eso muchas veces lo que hace simplemente es que la herida sigue expuesta. Es cuando te lastimas, te cortas muy profundamente, y cuando empieza más o menos a cicatrizar y tú vuelves a recordar y vuelves a rascar, se vuelve a abrir y se vuelve a abrir. Y aquí lo que queremos es encontrar la manera de poder dejar que vaya sanando esta herida, que vaya cicatrizando, que haga costra. Y aunque haga costra, la marca va a estar aquí, pero voy a aprender a vivir con ella. Eso es lo que tratamos de hacer en el acompañamiento tanatológico. Desgraciadamente, bueno, en este momento, por la cantidad de personas que somos, pues no podemos abrir micrófonos ni hacer una interacción. Pero bueno, quiero leerles esta frase de Isabel Allende. Isabel Allende perdió a su hija Paula cuando ella tenía, me parece, 23, 24 años de una enfermedad. Y ella escribe eso que a mí me concuerdo totalmente. Dice, la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Toda persona que nos ha tocado de alguna manera, sobre todo los hijos, ¿no? Los hijos a los que les dimos vida, en los que pusimos tanto amor, tanta emoción, tantas ilusiones, ellos ya en ese momento son parte de nosotros. Es alguien que siempre va a estar ahí, aunque no esté físicamente. Ya nos transformaron con su magia, con el amor. Y esa es una bandera de la que te tienes que agarrar, de saber que Él siempre está aquí, Él siempre te va a acompañar. Y que siempre que lo recuerdes, siempre que
haces un gesto como él, o dices una muletilla como él la diría, o haces el postre o la comida. Va a estar en nuestro día a día. Es un dolor con el que se aprende a vivir, pero sí hay una luz al final del túnel. Y esa es nuestra meta, entender que sí es un tránsito muy doloroso, muy agotador, pero que sí hay una luz al final del túnel. He tenido la oportunidad de verdad de ver a personas que han salido adelante, que han rehecho sus vidas, que han resignificado esta pérdida y han salido adelante. Este duelo es muy importante que tengamos presentes ciertas cosas. El duelo es personal. No hay una forma buena o mala de hacer duelo, ¿no? Un día la paciente me decía, es que mi marido parece que no le importa porque él todo el día se va a hacer ejercicio, no menciona, no dice, y yo le decía, es que esa es la terapia de tu marido, ¿no? Esa es su manera de procesar. La tuya es diferente. Recordemos que hombres y mujeres procesamos el duelo de diferente manera y lo expresamos de diferente manera. Por ejemplo, las mujeres tendemos a hablar, a expresar nuestros sentimientos públicamente. Una mujer normalmente podría platicarte lo que le pasó a la persona de al lado en el metro, en el transporte, en el café, en lo que esté esperando la cita con el doctor. Y en 10 minutos te puede decir lo que le está pasando, lo que le pasa, cómo perdió a su hijo, va a llorar y va a desahogarse, ¿no? Es normal y está bien, ¿no? Las mujeres tendemos a poder expresar más fácil nuestros sentimientos y hablar de ellos. Necesitamos hablar, hablamos mucho, ¿no? A veces nos retraemos, a veces necesitamos espacio para recordar, ver álbumes, ver fotos, recordar momentos, y eso nos hace aislarnos un poco. El hombre, las mujeres también, perdón, es importante decir esto, nos es más fácil aceptar la ayuda, tanto profesional como familiar, como social, ¿no? Los hombres no es lo mismo. Los hombres generalmente no expresan, no digo que todos, pero la gran mayoría no expresa sus emociones públicamente, lo hace en privado. Podría encerrarse en el baño y llorar media hora, bañarse y decir no pasó nada. Y no voy a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque a él le duele también lo que le está pasando a su pareja. Le duele y no quiere, siente que podría incrementar este dolor si él expresara. Y entonces trata de mantenerse fuerte, fuerte por los demás, fuerte por la familia. Es una creencia, están educados de cierta manera, pero lo que es muy importante es cómo transitamos por el duelo y entender que es personal y que cada persona puede actuar de diferente manera. Si no actúa de la manera que yo lo hago, recordemos no juzgar, no señalar, ser muy respetuosos, ser muy pacientes. Todos los que transitan por un duelo necesitan paciencia, necesitan su espacio y sobre todo tener mucho amor. El amor nos va a dar la paciencia, nos va a ayudar a generar este ambiente empático. El duelo, no, aparte de ser personal, es único. Cada uno lo vive de una manera totalmente diferente. No importa que somos familia, no importa qué tan unido sea nuestro vínculo. Cada quien tiene una manera de vivir el duelo que va a tener que ver mucho con su historia personal, va a tener que ver mucho con la manera que ha enfrentado duelos anteriores, va a tener que ver con el tipo de vínculo que tenía con su hijo, con
su historia, básicamente toda la historia que tiene esta persona. Y todas estas variantes lo van a llevar de una manera diferente al camino de la sanación que tal vez de su pareja, ¿no? Y esto es un desafío, porque en el momento en que algo te duele tanto, yo he visto que las personas tienden a tener la expectativa de que los demás sientan los mismos que ellos sienten. Y cuando eso no pasa, nos enojamos. Y si nos enojamos, tendemos a tener problemas en la casa. Hay varias parejas que al perder un hijo tienen problemas entre ellos y hay muchos que los pueden soltar muy bien y los une más como pareja, pero tiene que haber este espacio que te doy de respeto a tu dolor, esta empatía, paciencia, la comunicación de podernos decir qué está pasando de un lado, que el otro, sin juzgar. Y obviamente, repito, el ingrediente de los más importantes, que es el amor. No existe un plazo establecido para un duelo. Si bien a veces decimos, bueno, los duelos pueden tardar entre 6 meses, 1 año, hay otros que se complican tal. No. Las personas, y vuelvo a lo mismo, tiene que ver con la historia de vida que traes, con las herramientas que has podido desarrollar en el camino. Hay personas que han estado, pues, constantemente, ¿no?, en ejercicios de mucha reflexión, se han tenido procesos terapéuticos, han tenido oportunidad tal vez de leer diferentes obras que tal vez los ayude en un momento dado a caminar por este proceso. Hay otras personas que no, entonces tal vez no cuentan con las mismas herramientas. Entonces, cada duelo es diferente. Y lo que es muy importante es recordar que es un proceso. Esto va a pasar y vamos a ir avanzando y es como si empezáramos a caminar descalzos sobre una calle llena de piedras y nos duele y nos duele. Pero quiero decirles que vas a ir avanzando y el camino cada vez va a ir estando más llano y más iluminado hasta que llegues al final. Lo importante es que tengamos claro que este proceso va a ir caminando tú con él y vas a ir llegando a un puerto seguro. Y eso es de lo que no debemos tener duda. Hay recomendaciones muy puntuales. La primera que yo les diría y que me consta como terapeuta que funciona es no aislarte. Yo sé que en ese momento lo menos que quieres es a veces estar con gente. Lo menos que quieres es estar escuchando a alguien que te diga las frases trilladas que todos conocemos y que nos las dicen con la mejor intención. A veces hasta esas frases ya nos duelen porque no les encontramos el sentido, ni encontramos en ellas el eco dentro de nosotros para lo que necesitamos, para llenar ese hueco, ese vacío, para poder aliviar el dolor que estamos sintiendo. Pero el aislarte te quita la oportunidad de platicar, de ir sanando. Si bien es bueno respetar tu espacio, no aislarte del todo y de la gente que te quiere y se preocupa por ti. Una de las grandes, no podría decir que es queja, pero de lo que me hacían notar algunos de los pacientes es que mira, cuando pasó todo, la gente estaba muy presente, ¿no? Mi familia, te hablaban diario, te buscan.
luego falleció y bueno, ahí estuvieron en el funeral, luego algún par de llamadas, pero luego después ya cada vez eran más espaciadas, luego ya nadie te habla, luego ya nadie te busca, entonces eso me hace aislarme porque ya no encuentro la manera de conectar con la gente. Pareciera que cuando me ven no quieren tocar el tema y yo no quiero que se olviden de mi hijo. Yo sí quiero que lo recuerden y que me digan, ay, es que te acuerdas cómo les gustaba esta comida o ir a tal lugar o te acuerdas de esta anécdota, porque para mí eso representa que mi hijo de alguna manera sigue vivo. Y las personas luego no quieren tocar el tema, que porque no me quieren lastimar, porque no me quieren incomodar, entonces prefiero aislarme. Estoy poniendo un ejemplo porque estoy segura que varios de ustedes se van a ver reflejados en este y les puede ayudar. Sí, y es verdad, muchas veces las personas, por protegerte, por no lastimarte, tienden a decir no toquemos un tema que es doloroso o mejor no la molestamos. No es falta de cariño ni es falta de interés. Simplemente no saben cómo manejar la situación. Y entonces yo ahí diría, bueno, si no te sientes cómoda en ciertos grupos, en este momento busquemos nuevos, busquemos grupos de ayuda, busquemos alguna amistad, algún familiar con el que podamos hablar, a veces la ayuda profesional, pero busquemos contactar con alguien con el que sintamos cómodos de poder hablar. Recordemos que hablar ayuda, hablar transforma. El hablar es como ir limpiando, no, más bien ayuda a ir limpiando todas estas emociones que están atascadas dentro de nosotros y que están tratando de encontrar una salida. Y qué mejor que una salida segura, que encontremos un par de oídos empáticos, amorosos. Eso es invaluable. Entonces, recordemos, no aislarnos, hablar ayuda, vamos a identificar los grupos de contención con los que contamos. Y vuelvo a eso, tal vez es la familia, o tal vez de la familia es alguien en particular, tal vez puede ser alguien del trabajo, puede ser algún amigo que tuvo una experiencia similar o alguien tal vez que no tiene la más remota idea de pasar por ese dolor, pero que tiene la capacidad de escucha y la empatía. No tengamos miedo a hablar y expresar las emociones, ¿no? Luego he oído en consulta personas que lloran y me dicen perdón, y yo digo, pero ¿por qué vas a disculparte por llorar? Es lo que sientes, es válido y lo tienes que hacer. No te contengas. Busca tu espacio. Si quieres gritar, grita. ¿Quieres llorar diario? Llora diario. Pero el el vivir tus emociones no quita que no hables con alguien y que tengas contención de alguien más. Un abrazo en esos momentos es algo mágico, ¿no? Poder simplemente que te abracen. Hay veces que no necesitas que te digan una sola palabra, solo necesitas que te escuchen, que te abracen y que sientas que te están entendiendo o que te están apoyando, que están ahí para ti. Si es necesario, si así lo requieres, si tal vez tus emociones te están superando y no estás pudiendo manejar el duelo, es importante pedir ayuda profesional. Hay a veces todavía esta idea que me sorprende que dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, o un psiquiatra, yo no estoy mal de la cabeza. ¿Y qué crees? No estás mal de la cabeza.
pero es la ayuda que en un momento necesitamos para que nos ayuden a generar esas herramientas que nos van a ayudar a poder transitar por este camino tan doloroso de una manera más sana. Entonces, no tengas miedo a pedir ayuda. Hay grupos de apoyo, hay independientes también, psicólogos, psiquiatras, grupos de contención de padres que han pasado por lo mismo. Entonces, nunca tengamos miedo a pedir ayuda. Otra cosa muy importante es resignificar la pérdida. Y cuando yo digo eso, a veces me dicen, ¿cómo resignificas una pérdida? ¿No? Hay padres que depende cómo haya sido el deceso de su hijo, pero digamos que si fue en un accidente automovilístico porque el culpable fue alguien que venía tomado, pues tal vez empiezan y se meten a tratar de cambiar leyes donde protejan más o donde sean más estricto todo lo referente a la ingesta de bebidas alcohólicas. Tal vez los que, si fue un caso de problema de adicción, tratan de meterse a ayudar, a ser voluntarios. Hay otros que tal vez buscan dinero para que se halle la cura para la enfermedad que se llevó a su hijo. Hay muchas maneras que luego tratamos de involucrarnos en algo que era importante o que fue lo que nos arrebató la vida de nuestro hijo. Y es una manera de resignificar, ¿no? Si yo tengo, mi hijo le gustaba escribir y dejó sus escritos, tal vez quiero publicar un libro. Si sé que para ella era importante los animales, tal vez creo una asociación para adoptar perros. Pero aquí lo importante es para ti, ¿cómo resignifico esta pérdida que es dolorosa, que está carcomiéndome? ¿De qué manera podría yo tomar todo ese amor, ese enojo que me va a dar el impulso para hacer algo con esto? Algo que honre la vida de esa persona que es tan importante para mí. Recordemos que la muerte de un hijo es una pérdida significativa y permanente, y sobre eso vamos a tener que trabajar. Y esta manera de reinventarnos, porque esto es como un tsunami, ¿no? Vino un tsunami, se llevó todo, se llevó, como dije antes, mis creencias, mis sueños, mis expectativas, y tengo que reajustarme, tengo que volver desde los cimientos a construirme, como el ave fénix, renacer. ¿Y a partir de dónde? Entonces, cuando hablamos de resignificar la pérdida, es ubicar, ¿no? ¿Qué podría ser importante como vínculo, como padre con mi hijo? ¿No? Y pueden ser cosas no tan complicadas, ¿no? Estamos hablando de leyes, de contribuir con fondos, porque son algunos de los ejemplos que, bueno, de repente me vienen a la mente, pero puede ser un árbol, puede ser un huerto, pueden ser el dar pláticas, el ayudar, el simplemente conectar con personas que pasan lo mismo que tú y que tú les puedes dar la mano y decir, yo ya pasé por ahí. Yo ya pasé por ahí y te voy a acompañar. Y tal vez va a ser ese grupo, esa va a ser la persona de apoyo que tú en este momento estés buscando, ¿no? Cuando nos vamos multiplicando y podemos ayudar como en una cadena de favores a estar con el que en su momento más nos necesita. Elizabeth Kubler-Ross dice en uno de sus libros,
Es muy difícil aprender a tomar parte activa en la vida cuando perdemos a alguien que amamos, pero únicamente eso dará un sentido a la muerte del ser querido. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer para honrar a mi hija o a mi hijo? Yo que estoy aquí hoy, es mi vida. Y honrando mi vida lo honro a él. Honro el camino por el cual transito en esta vida. Lo honro teniendo una buena vida. Lo honro yendo hacia adelante. Esa es la manera en la que realmente podemos honrar a las personas que se van. Y quiero regresar a esta parte con la que inicié la conferencia de el valor. Recuerden que ustedes son gentes muy valientes. Toda persona que tiene un hijo que se atrevió a dar vida a un ser y estar cerca de él, es valiente. Es valiente porque está expuesta todo el tiempo, ¿no? Dicen, nunca más vas a ser tú, ¿no? Toda la vida, prepárate para no volver a dormir en la vida, dicen. Entonces, estoy leyendo un poco lo que están poniendo. Están hablando, gracias por sus comentarios, hablan de la culpa, sí, es verdad, lo platicamos, se pueden sentir muy culpables, es una reacción natural, pero no nos quedemos ahí, no nos estacionemos en estas ideas, ni enfrasquémonos en esto negativo. Hay una cosa que es destino, no es culpa, no podemos generarnos culpa de algo que ya pasó. Hay un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora, lo recomiendo ampliamente, que habla de cuando logramos estar presentes en el momento, eso nos mantiene alerta y nos va a permitir ver las cosas de otra manera. Cuando nosotros estamos estacionados en eventos pasados, pues esto nos va a llevar a una depresión, a una tristeza infinita. Irnos hacia el futuro, pues nos genera mucha ansiedad. Pero si logramos, aunque sea por un tiempo chiquito, yo los invito a empezar de poquito en poquito, tratar de mantenernos en el aquí y en el ahora, tratar de entender lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. Escriban, escribir es una terapia maravillosa. Escriban para ustedes, cómprense un libro, un cuaderno y escriban todo lo que van sintiendo. Escriban lo que sienten, el enojo, una carta de enojo, una carta de tristeza, lo que sea necesario. Y si lo pueden hacer diario, ustedes se van a dar cuenta cómo eso va a ser una válvula de escape maravillosa para sus emociones, para ir soltando, para ir drenando. Y de verdad, sí quiero retomar la parte de lo valiente que son los padres y que recuerden en este momento que ustedes son seres valientes. Lo valiente no nos quita lo sensible, no nos quita el que nos duela, no nos quita ser, pues que estamos en un momento difícil y que no estamos tan fuertes como quisiéramos. No necesitan ser fuertes, pero sí necesito que recuerden que son valientes y que esto va a seguir un proceso y que lo van a ir caminando y van a ir encontrando la sanación con sus recursos. El simple hecho de estar hoy aquí conectados nos habla
de que están buscando esa sanación. Y eso lo reconozco y lo aplaudo y de verdad espero que vayan transitando por este camino. Apóyense de todo lo que se puedan apoyar, conferencias, diplomados, libros, películas, todo vale. Regresen a las cosas que les daban sentido, si les gusta cantar, si les gusta bailar, no se sientan mal por sonreír. Esa es otra cosa que también me ha tocado ver cuando de repente sonríen o hacen algo que les gustaba, se sienten culpables por sentirse bien. Y no sean muy pacientes con ustedes mismas, sean y ustedes mismos amorosos, sean amorosos con su ser, sean amorosos con su corazón, dense oportunidad. Si quiero reír, voy a reír. Si quiero llorar, voy a llorar. Entonces, me dicen aquí que se quedaron con la duda del significado. ¿Qué me refiero con resignificar? Si yo digo el significado de la muerte de mi hijo, vamos a voy a volver a tomar el ejemplo de la enfermedad. Representó para mí, ¿qué representa? Pues un dolor profundo, una pérdida inmesurable, una etapa gris, eso es lo que significa para mí ese periodo. Pero puedo resignificarlo de esta manera. ¿Qué tal si yo te digo después de un tiempo que tú tienes esta capacidad de tocar a otras personas porque tú ya pasaste por ahí y podrías estar en un grupo de apoyo en ese hospital o podrías ayudar a otros pacientes que están ahí porque sabes cuáles son sus necesidades, porque tú las viviste y porque puedes llevar algo de aliento o un apapacho a esas personas que están pasando por el sendero que tú transitaste. A eso me refiero cuando resignifiques una pérdida. Espero que haya quedado claro y dice que porque les dicen, ¿qué pasa con la mujer que siente que es la única que sufre más que todo por la pérdida del hijo porque fue quien lo concibió? Ok, eso también pasa mucho, que la mujer dice, yo lo sufrí más porque yo lo traía en mi vientre. Y esto es un poco como dejar a un lado la parte del padre. El padre lo concibió contigo. El padre está ilusionado y con el bebé y está ahí como pareja. Sí, si bien el vínculo maternal, porque lo tienes en el vientre, es sumamente importante, sería un vínculo primario totalmente, eso no quiere decir que el padre no sienta esa pérdida tan profundamente como tú. No tenemos un aparato como para medir el dolor de un otro. Pero recuerden lo que dije hace un rato, no porque el dolor del de enfrente sea diferente al tuyo, quiere decir que sea menor o mayor. El dolor es dolor. Tenemos diferentes formas de afrontarlo, diferentes maneras de expresarlo. Bueno, hay manera en que tú digas, yo me duele más que a ti, o él te diga, me duele más que a ti. Creo que el dolor simplemente es dolor y hay que respetarlo. Y hay que ser muy amorosos y muy pacientes y no caer tal vez en estas trampas de juzgar y de señalar porque nos sentimos sumamente dolidos. De igual manera, también la muerte de un bebé no nato, ¿no? También es muy dolorosa. Tú ya eres madre, no porque no tuviste la oportunidad de verlo crecer, es menos dolorosa.
respetemos el duelo de cada quien y seamos amorosos con lo que está sintiendo la persona que está pasando por este difícil momento. Quiero dejarles por último, estas son algunas de las referencias bibliográficas. Ay, algo hice mal, pero ya me ayudaron, entonces ya la pueden ver. Es La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Hecho trizas, cómo sobrevivir a la muerte de un hijo. Un hijo no puede morir, de Susana Rocatagliata. Los recomiendo ampliamente. Ahora recuerdo una paciente que en especial le recomendé en ese momento el libro de Un hijo no puede morir. Y la siguiente sesión le dije, ¿compraste el libro? Lo empezaste a leer y me dijo, no me atrevo y no, estoy muy enojada porque no entiendo cómo me dejas un libro que seguramente me va a hacer sufrir más. Y le dije, dame la oportunidad, date la oportunidad de acercarte y de leerlo. Bueno, después, la siguiente sesión cuando la vi, me agradeció mucho la recomendación. Creo que es un libro que va a ayudar y donde se van a poder identificar con mucho de lo que les está pasando, cualquiera de estos. Y pues por mi parte sería todo. Quiero agradecerles